Arratsaldeon, buenas tardes. Gracias, Iñaki, por la presentación. Quiero agradecer a Zarautzon, a Zarautz Herri Zaintzailea y a Arindus, que es la Sociedad de Cuidados Paliativos de Euskadi, pues bueno, la oportunidad que me han dado de compartir con vosotros esta tarde. Cuando me ofrecieron preparar esta charla, pues la verdad es que dudé, porque por aquí ha pasado gente, oradores muy afamados, y yo no soy ninguna persona acostumbrada a hablar en público, y encima veo aquí a tanta gente que bueno. Pero pensaba que se lo debía a los zarauztarras, porque yo estuve trabajando aquí del año 83 al 87, y entre la gente que veo pues, muchos pacientes, familiares de pacientes, compañera de piso, amigos, vecinos, y siempre, bueno, pues me ha parecido que Zarautz me ha dado a mí mucho más de lo que yo le daba a ella. Entonces me parecía, pues bueno, que era una manera de, pues eso, de compartir con vosotros, ¿eh? Tengo también que disculparme porque no puedo hacer la presentación en euskera, porque mi euskera no me da tanto de sí, ¿eh? Pero bueno, pues a la siguiente, a ver si mejoro un poco, ¿eh? Bueno, el título de la charla, morir en casa o en el hospital. La verdad es que la palabra morir tiene muchas connotaciones, algunas son positivas, ¿no? Yo he pensado lo de me muero de ganas de comerme un bocadillo, ¿no? Eso está, cuando tienes hambre está muy bien. Pero cuando dices el vecino del tercero está enfermo y muy enfermo, y se va a morir, entonces ahí, bueno, pues es la connotación negativa. Con esto quiero decir que nada es positivo ni negativo, sino que todo depende un poco del contexto, ¿no? La humanidad a lo largo de los años pues, ha creado historias, ceremonias y rituales en torno, pues eso, a los muertos, ¿no? La razón es que la despedida de nuestros seres queridos pues, puede convertirse en un momento de transformación. La muerte también, según las culturas y las religiones, pues es diferente y se normaliza y se va aceptando de diferente manera. También es diferente en Oriente y en Occidente, ¿no? En Oriente, como normalmente creen en la reencarnación, pues el morir es pasar a otro estado que lo necesitan para seguir viviendo, ¿no? En México, el 2 de noviembre se celebra el Día de los Muertos, aunque todo el mundo dice que es el día 1, pues yo estuve allí y era el día 2, ¿eh? O sea, se empieza el día 1 y se termina en realidad el día 2, pero el día 2 es el más importante. Entonces es una fiesta, entonces en todo el país se realizan altares donde se crean, o sea, monumentos artísticos. A los niños se les compra calaveritas de dulce y ya desde pequeños pues se acostumbran a vivir con la muerte. Yo cuando estuve me dijeron, pues, ¿qué familiares han fallecido? Y yo, pues, mi hermano Javier, mi cuñado Rafa, y me compré unas calaveritas de dulce, hicimos ahí, con esta compañera que está en la primera fila, hicimos nuestro altarcito. Pero a mí, la verdad es que me daban ganas de llorar, ¿no? Y a mi hermano Javier, pues aún lo sigo teniendo en mi casa de Zarautz. A mi cuñado creo que me lo comí, ¿no? Pero, sí. En África, en el Lumbalú, cuando alguien fallece durante 9 días lloran, cantan y bailan frenéticamente y de esa manera alaban el muerto. Luego tenemos pues, en Egipto los sarcófagos, en India el río Ganges, que en India los queman, pero por cierto hace poco leí en el periódico que ha habido como 500 cuerpos que han salido y han contaminado el río porque esa gente no tenía dinero para hacer quemar con esas plantas y eso. Luego en el Tíbet descuartizan los cadáveres y entonces los buitres, que es un animal sagrado, pues se los comen. Los judíos no utilizan ataúdes porque los envuelven en sábanas porque consideran que cuando te mueres en la frente se te ven los pecados. Entonces los familiares no quieren que nadie vea los pecados de su familiar. En la China pues ponen también altarcitos con sándalo y luego ahí reside el alma de sus antepasados. En Toraja, que es una zona de Indonesia, cada año los familiares van al cementerio, se toman el tiempo de desenterrar el cajón con la intención de sacarlos a pasear, ¿eh? Entonces los visten con ropa nueva, lo que no entiendo es cómo los pasean, ¿no? Es decir, que aquí si los veis están tiesicos, ¿no?
Y bueno, pues sobre todo en nuestra cultura, la occidental, no nos han preparado desde niños para la muerte, no nos han preparado para las pérdidas y se nos educa pues en la cultura del apego. La muerte se considera un tabú, se evita, siempre está rodeada de miedo, pero bueno, aquí hay un epitafio que dice: acá yace Juan García, que con un fósforo un día fue a ver si gas había, y había. O sea que también tiene su sentido del humor. Y de la muerte habla todo el mundo. Esto es una carta de los agentes sanitarios, que es un documento de la Santa Sede del Vaticano, en la cual dice que cuando las condiciones de salud se deterioran de modo irreversible y letal, el hombre entra en la fase terminal de la existencia terrena. Para él, el vivir se hace particular y progresivamente precario y penoso. Al mal y al sufrimiento físico sobreviene el drama psicológico y espiritual del despojo que significa morir. Y Quinol de Mafalda pues también dice: al final, ¿cómo es el asunto? ¿Uno va llevando su vida adelante o la vida se lo lleva por delante a uno? Entonces, ante la fase terminal de la vida, pues, como persona podemos tener distintas actitudes. Una actitud podría ser la eutanasia, otra actitud la obstinación, el encarnizamiento terapéutico, y otra actitud los cuidados paliativos, que esta es la que a mí me gusta. Entonces, en la eutanasia es el médico u otro sanitario dirigido por él quien provoca la muerte del enfermo. En el suicidio asistido, el paciente se causa a sí mismo la muerte con la ayuda de alguien que le proporciona los medios. En nuestro país esto está penado por la ley. Yo en mi trabajo diario, la gente confunde mucho lo que es sedación con lo que es eutanasia. Y os voy a contar una anécdota que me pasó ayer. Mi madre falleció el mes pasado y estábamos aquí en Zarauz, fuimos a Pamplona y cuando llegamos a casa, pues bueno, se sentó en la cama y entonces yo le ayudé a quitar la ropa y ella me dijo: ¿estoy preparada? Y le dije: ¿preparada para qué? Y me dijo: para irme al otro barrio. Y le dije: tú sabrás si estás preparada. Y me dijo: sí, yo sí que estoy preparada. Bueno, y a las 48 horas falleció. Pero resulta que eso se lo conté ayer a una persona de aquí de Zarauz y me dice: ¿y cómo te la cargaste? Y digo yo: oye, ¿qué? No, ¿cómo? ¿La mataste? Y le digo yo: ¿cómo le voy a matar? Y le digo: oye, que yo no he matado nunca a nadie. Y dice: no, es que como dijiste, ella te preguntó si estaba preparada, ella entendió, es una persona que además está enferma, ella entendió que yo le había puesto una inyección. Y le dije: hombre, ¿no? La obstinación terapéutica es el intento de retardar o evitar la muerte a toda costa, ¿no? O sea, ante la inminencia de una muerte que es irremediable, lo más humano es dejar que la naturaleza continúe su curso, y toda persona tiene derecho a morir en paz. Pero hay gente que se empeña pues, en utilizar terapias que lo que van a hacer es prolongar de manera precaria y penosa la vida. Y esto pues, en el paciente aumenta los sufrimientos y las molestias. Tenemos que balancear la cantidad con la calidad. Y a mí una vez un sacerdote me dijo que, porque yo pensé que la Iglesia Católica igual esto no lo aceptaba y tal, que no, que uno se tenía que dejar marchar y que había que a la gente, además, pues bueno, ser generoso y acompañarle y decirle: ya te puedes ir, aquí está todo bien, y no empeñarse en meterle tubos y sondas pues, por todos los agujeros del cuerpo. Entonces, esto es lo que a mí me gusta, que es la medicina paliativa. Estamos celebrando esto hoy porque el 13 de octubre, sábado, pues se celebra en todo el mundo el Día Mundial de los Cuidados Paliativos. Y el lema de este año es: porque yo importo. Y entonces es una manera un poco de sensibilizar a la población sobre los cuidados paliativos, que es un tema que también hasta hace pocos años pues ha estado un poco, no sé si tabú, pero bueno, escondido por ahí. Cuando alguien le dice que pasa a cuidados paliativos, suele decir: me han desahuciado. Tampoco sé muy bien lo que es desahuciar, pero bueno. La medicina paliativa es una medicina que no busca alargar la vida por medio del encarnizamiento terapéutico, ni tampoco acortarla por medio de ninguna eutanasia. Lo que busca sencillamente es respetar y acompañar la vida hasta el final. La vida comienza, se desarrolla, madura, involuciona y termina. Entonces, igual que nos ayudaron a nacer, necesitamos ser ayudados al final de la vida. Y qué mejor ayuda que la que nos dan los cuidados paliativos.
¿Qué son los cuidados paliativos? Bueno, son unos cuidados integrales que tienen 3 características: longitud, anchura y profundidad. Longitud porque tratan el proceso desde el inicio del diagnóstico hasta más allá del fallecimiento del paciente. Se trata también el duelo. En anchura porque prestan cuidados no solo al enfermo, sino también a sus cuidadores, a sus familiares, incluso a los miembros del equipo terapéutico que a veces necesitamos pues, una ayuda emocional. Y en profundidad porque dan respuesta a la globalidad del individuo. No solamente tratamos las necesidades físicas, sino también las laborales, psicológicas, sociales, funcionales y espirituales. Hoy ha venido conmigo a trabajar en el trabajo, ha venido una estudiante de 4º de enfermería. Y cuando hemos entrado a la primera habitación, lo primero que ella ha dicho es, por favor, familiares pueden salir. Y le he dicho yo, no. ¿Y cómo que no? Y le he dicho yo, no. Nosotros, como paliativistas, trabajamos con el paciente y también con la familia. Entonces, jamás sacamos a los familiares de la habitación. Claro, y esta chica que lleva 4 años rotando por el hospital, pues se ha quedado un poco... Le ha gustado, pero... Y la definición que da la Organización Mundial de la Salud de los cuidados paliativos es la atención individualizada, activa e integral de los pacientes y sus familias por parte de un equipo multidisciplinar cuando la enfermedad del paciente se halla en situación avanzada o terminal y no responde a tratamientos curativos y su pronóstico de vida es relativamente corto. Responde a las necesidades físicas, psicológicas, sociales y espirituales y se extiende, si es necesario, hasta el acompañamiento en el proceso de duelo. Vamos a desglosar un poco esto de los paliativos. Bueno, cuando la vida se va apagando, pues las personas solo echan de menos, o lo que más echan de menos es el afecto, el cariño, la compañía y el trato humano. Y los médicos o los sanitarios podemos curar a veces, aliviar a menudo, pero tenemos que consolar y acompañar siempre. Hay una persona que está aquí, y si la voy a nombrar, Paquita, que el otro día yo le dije que cuando yo vine a Zarauz tenía 25 años y no tenía nada de experiencia, pero mi madre me dijo, tú, hija mía, siéntate mucho rato en una silla, les escuchas a los pacientes y verás que todo saldrá bien. Y efectivamente, mi madre tenía razón. La filosofía de los cuidados paliativos se la debemos a Cicely Saunders. Cicely Saunders es una mujer que falleció en el 2005, fue médico, fue enfermera, fue trabajadora social y fundó el movimiento Hospice, que es un movimiento de cuidados paliativos en el Reino Unido. Ella acuñó el término dolor total, que dolor total es el dolor físico, espiritual, social y emocional. Es cierto que cuando algún paciente te dice, no, si dolor no tengo, lo que yo tengo es sufrimiento, bueno, pues, y tú le dices, pues eso no es dolor, es otro tipo de dolor, ¿no? Y tiene 2 frases que os las voy a leer, que dice, tú importas por ser tú, importas hasta el último momento y haremos todo lo posible no solo para ayudarte a morir mejor, sino para vivir hasta el final. El que no se pueda hacer nada para detener la enfermedad no significa que no haya nada que hacer. Los cuidados paliativos parece ser, y digo parece ser porque según donde mires en la bibliografía, nacen en un sitio o nacen en otro. Pero bueno, parece que nacen en Nueva York en el año 47. Aquí en España es la década de los 80, donde se ponen en marcha en el Hospital Provincial de Madrid, en el Marqués de Valdecilla en Santander y en el Santa Creu de Vic, Barcelona. Aquí en Guipúzcoa, hace 25 años, se puso en marcha el servicio de hospitalización a domicilio del Hospital Donostia y, a la vez más o menos, la unidad de cuidados paliativos de la Fundación Matía. En el año 98, parte de los médicos que trabajaban en la Fundación Matía vinieron al Hospital Donostia y crearon una unidad de cuidados paliativos, pero esa unidad al principio hacía de interconsultora, ¿no? Los médicos de atención primaria, los especialistas les consultaban. Hoy en día hay una planta que está ubicada en la 3ª B del edificio Guipúzcoa, ¿no? Y aparte tienen también consultas externas y consultas telefónicas.
Y justo hace 10 años, en el 2008, pues en toda la comunidad autónoma vasca se crearon los servicios de hospitalización a domicilio. Aquí en Guipúzcoa, pues en el Hospital Bidasoa, Hospital de Mendaro, Zumárraga, Arrasate y igual me dejo alguno, y un poquito más tarde en el Hospital La Asunción, que aunque no es de Osakidetza, tiene un concierto. Entonces, hoy en día, en el País Vasco, el 100% de la población tiene acceso a los cuidados paliativos de hospitalización a domicilio. A ver, los cuidados paliativos no hacemos solamente las personas que trabajamos en paliativos. Dentro de los paliativos hay paliativos que no son complejos y un médico de atención primaria los puede atender perfectamente. Eso ya hablaremos un poquito más adelante. Bueno, hasta hace unos años el concepto tradicional de cuidados paliativos pues era una transición brusca entre el tratamiento potencialmente curativo y luego el tratamiento de cuidados paliativos. Entonces, desde los primeros pasos dados, pues se ha avanzado y hoy en día lo curativo va junto con lo paliativo. Se comienza un tratamiento potencialmente curativo y a la vez un tratamiento paliativo. Conforme la enfermedad va avanzando, pues cada vez se hace más tratamiento paliativo y menos tratamiento curativo. Entonces, los cuidados paliativos hay que introducirlos lo antes posible. Hay que mantenerlos a lo largo de todo el proceso de la enfermedad y la máxima necesidad es en las fases avanzadas. Cuando las personas se enfrentan a las enfermedades que amenazan la vida, sus primeras cuestiones se reúnen en estas dos preguntas. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Qué sucederá? Y una ayuda para responder, nosotros nos guiamos siempre por estadísticas, entonces cuando la gente pregunta cuánto tiempo me queda, pues la verdad es que dices, pues mira, el 90% de las personas que tienen lo que tú tienes, tienen un pronóstico de vida, pues me voy a inventar, de 6 meses. Pero claro, el otro 10%, pues igual vive 10 años. ¿Qué sabemos en estos momentos dónde estás tú? Pues a mí me gusta mucho lo de Gaur, Gaurkoa, Villar, Villarkoa. Quiere decir que hay que ir avanzando paso a paso. Entonces, cuando alguien hace estas preguntas, pues nos podemos ayudar un poco del gráfico de trayectorias típicas de enfermedades. Tenemos aquí la funcionalidad y aquí la evolución a lo largo del tiempo. Entonces, en una persona sana, que sería... Bueno, la línea roja continua pues tiene una funcionalidad siempre elevada hasta que de repente ocurre algo trágico, pues un accidente de tráfico y se muere, ¿no? Entonces su funcionalidad cae. La neoplasia, la funcionalidad más o menos se mantiene estable hasta que aquí se le da un diagnóstico, la enfermedad avanza y hay una curva de inflexión. Las enfermedades crónicas avanzadas en los broncópatas, cardiópatas, cada vez hacen picos y valles. El valle cuando está malo y luego el pico cuando mejora. Pero si os dais cuenta, cada pico cada vez es peor que el anterior. O sea, su funcionalidad en la vida va disminuyendo. Y en las demencias es un poco impredecible, porque la gente tiene una úlcera por presión, una broncoaspiración, alguna cosa aguda dentro de su proceso crónico y se ponen muy malitos. Pero luego mejoran, pero es que hay veces que la mejoría es mayor que como estaban basalmente. A una persona conocida que tiene una demencia bastante avanzada, el otro día le dio un infarto y resulta que ha estado 2 días en la UBI y ahora no hablaba y ahora habla. Y bueno, ahora viene el quiz de la cuestión, ¿morir en casa o en el hospital? No es una pregunta adecuada, o al menos se merece la respuesta de los gallegos, depende. Lo ideal, siempre que se pueda, sería dejar al enfermo en su domicilio, entorno que conoce, rodeado de sus comidicas, de su cama, de sus seres queridos, con unos profesionales de salud que comuniquen y visiten al paciente asiduamente, y lo fundamental es la figura del cuidador. Pero si los cuidadores, pues por circunstancias, no pueden hacer el trabajo, pues porque tienen mucha sobrecarga emocional o son personas mayores, el estar en una unidad de cuidados paliativos en un hospital o estar en un hospital de larga estancia es una opción válida. Cuando estuve el otro día preparando esta charla,
una enfermera que trabaja conmigo me dijo, bueno, tú defenderás tu trabajo. Y le digo, no, yo no defiendo nada porque cada uno es uno y su circunstancia, ¿eh? Y entonces además se puede cambiar de opinión. Entonces, las preferencias del enfermo, donde ubicarse al final de la vida, pues dependen de las características personales que tenga esa persona. Me estoy refiriendo a una persona que tiene muy mal carácter, normalmente no sé por qué, suele querer estar en el hospital. Porque tocan el timbre y enseguida, enfermera, enfermera. Y en casa, claro, la mujer le dice, digo mujer porque suelen ser hombres, ¿eh? La mujer le dice, a ver, espera un poco, no te inquietes, no, que ya voy. Luego, de la situación de salud en el momento de la elección. Si cuando te preguntan dónde quieres estar, tú estás en esos momentos muy malitos, seguramente el hospital te dé seguridad, ¿eh? De factores médicos, factores físicos, de factores sociodemográficos, del sexo del enfermo, de la edad de los miembros de la familia y de dónde vivan, ¿eh? Y luego la red de soporte social un poco que tengan, porque tener a un enfermo en casa, la verdad es que no es nada fácil, ¿eh? Y luego de la disponibilidad, pues, de un equipo de cuidados paliativos que le acompañe y le hagan las visitas y les aconsejen y les asesoren. Bueno, pues para una buena decisión del paciente y o su familia es importante una información adecuada sobre la situación clínica de esa persona. ¿Qué ventajas tú ves por tu experiencia y qué inconvenientes de un lugar y otro para lograr mayor bienestar? Y luego hay que valorar los indicadores de riesgos sociofamiliares que pueden influir en la ubicación al final de la vida. Hoy una persona que es añosa y vive con su marido añoso está sana, pero hoy me ha dicho, yo si estuviera enferma yo tendría que ir al hospital porque yo no tengo familiares alrededor que me cuiden, ¿no? Bueno, entonces en valorar los indicadores de riesgos sociofamiliares es muy importante la labor del trabajador, trabajadora social, ¿eh? Esta foto, se la he robado a Alberto, es de un sitio de África. Por ejemplo, en Yaoundé, hay, en el hospital de San Martín de Porres, que hay unas religiosas que son españolas, pues tienen un servicio de cuidados paliativos que está inaugurado hace 3 o 4 años, pero claro, no son paliativos a domicilio. Esa gente donde mejor están en el hospital, ¿eh? Imaginaros si esa persona viviera en esta casa, pues aquí no reúne condiciones higiénico-sanitarias ni nada para poderle cuidar. Y además de las preferencias del enfermo para el lugar de los cuidados, es importante, sobre todo para los sanitarios, haber hecho el documento de voluntades anticipadas o, en su lugar, en la planificación de decisiones anticipadas. Bueno, os voy a explicar un poco qué es esto. El documento de voluntades anticipadas es un documento administrativo que se realiza en Osakidecha, en el cual tú, estando sano o estando enfermo, pero bueno, expresas tus valores, tus deseos y preferencias a la hora de decidir el lugar donde quieres morir, a la hora de balancear entre cantidad y calidad de vida, y se trata pues de elaborar un plan conjunto de decisiones sanitarias, ¿no? Dices, yo quiero rechazo en caso de que esté en muerte cerebral, que no me mantengan con vida artificial, o el día que me muera, pues quiero que, si se puede, mis órganos sean donados. Entonces, esto se comunica a los interesados. Quiere decir que en el programa informático que utilizamos los sanitarios, que es el mismo para toda la comunidad autónoma vasca, pues sale ahí una pestañita donde pone las voluntades de ese paciente. Esto se puede revisar periódicamente. Quiere decir, donde digo, puedo decir Diego, ¿eh? Y se registra y se designa un representante. Yo he vivido un caso de un señor que el representante era su hermana, pero este señor estaba casado y la mujer era que no, que es que yo soy la mujer, pero perdona, hubo que llamar al juez para que el juez le dijera, tú eres mujer para otras cosas, pero para esto es la hermana la que tiene que tomar decisiones. Siempre estamos hablando cada día con los familiares de los pacientes lo de yo, si estuviera con mi padre, no quisiera estar así, y a mí que me hagan tal. Y hoy mismo le he dicho a uno, pues hazlo. Y dice, ya, lo que pasa es que eso lo hablamos cuando estamos tomando cervezas y así, pero luego se nos olvida, pues que no se nos olvide. Y la planificación de decisiones anticipadas tiene una pequeña diferencia, ¿no? El documento de voluntades anticipadas tiene una regulación legal.
Y lo que se llama PDA, que es la planificación de decisiones anticipadas, se hace en el momento en que esa persona está enferma, no puede ir a un sitio legalmente a decir lo que quiere. Entonces hacemos una reunión conjunta entre la persona enferma, la familia, si esa persona enferma lo desea, o si no, solo la familia, si la persona no tiene capacidad de decisión. Y los profesionales. Entonces, es bilateral porque nosotros asesoramos y ellos toman la decisión. Eso se hace por escrito y se vuelca en la historia clínica. Pero esa PDA sirve solo y exclusivamente en ese momento de ese proceso que está en curso. Sin embargo, el documento de voluntades anticipadas es legal, se puede revocar. El que lo realiza es el individuo, sano o enfermo, normalmente se suele hacer cuando uno está sano, se puede asesorar o bien por medio del consejo de los profesionales más próximos o también puede contar con un apoyo técnico de Osakidetza. Los destinatarios son indeterminados, quiere decir que para todos los sanitarios, y en el PDA solamente es para los sanitarios que en ese momento los profesionales están atendiendo a ese paciente con esa patología, ¿sí? Y se puede hacer o bien yendo a Osakidetza o bien ante un notario, no cobra mucho, o si no, un documento privado con 3 testigos que no sean ni sanitarios que atiendan a ese paciente, ni sean familiares próximos. Y esto, por una parte, también se vuelca en la historia clínica, pero luego siempre queda un registro administrativo. Están saliendo aquí bichos por todas partes, Bueno, ¿y dónde pasar la última fase de la vida? Si yo ahora os preguntara, algunos tendréis claro dónde, unos en casa, otros en el hospital, pero seguramente el que quiera, el que tenga dudas de dónde pasar la última fase de la vida, que levante la mano. ¿Todos tenéis claro? Y no habéis levantado la mano. Bueno, pues hay personas que lo tienen muy claro. Os voy a mostrar unos testimonios reales de familiares de personas con enfermedades avanzadas y las opciones entre estar en casa o en el hospital. Esta es una mujer joven con un marido más bien mayor y pues, que lo tiene que movilizar en grúa, y ella dice: yo soy incapaz de llevarlo a un centro, me da muchísima pena, es un ser humano, es el padre de mis hijos, yo le cuidaré en casa hasta el final. Este es el testimonio de la hija de un paciente con demencia. Mi padre entró en el centro de día un agosto como respiro. Iba tan a gusto que no quería venir a casa. Decía que tenía mucha faena allí. Finalmente pensé que merecía la pena el esfuerzo económico y decidí que mi padre se quedase a vivir allí. Fue duro, pero conforme pasaba el tiempo me di cuenta que era lo mejor para él. Está muy bien atendido y cuidado. Este señor es un héroe porque lleva 10 años cuidando a su mujer, a la cual le hace los cambios posturales, le hace el aseo, le da de comer y por las tardes, en los ratos libres, le toca la guitarra de canciones que ellos solían cantar cuando eran jóvenes. ¿Y si se siente abandonado en el hospital? ¿Se sentirá igual de arropado en aquella habitación del sociosanitario que si estuviera en casa? ¿Y si lo cuidamos en casa y lo llevamos al hospital para morir? ¿Y si no voy a poder atenderle como debiera en casa? Bueno, pues estas son algunas de las muchas preguntas que surgen cuando se tiene que decidir sobre dónde pasar tu familiar sus últimos días de vida. Hay personas que quieren que su familiar permanezca en el domicilio y cuando llegue la hora del final sea trasladado al hospital, pues porque no quieren que los hijos o los nietos les vean en situación de agonía. Lo que pasa es que esto es un problema porque no es ético que una persona fallezca separado de la familia en una ambulancia, y esto pues, en mi vida profesional a mí me ha ocurrido una vez y la verdad es que ha sido muy triste. Y son también titulares de prensa diaria los que se hacen ecos de lugares para morir. Por ejemplo, en El Mundo dice morir en casa. En El País, quiero morir en casa, puedo, pero dice los españoles desean pasar los últimos momentos en el hogar, pero la falta de unidades especializadas frustra esa voluntad.
La revista Salud Esfera dice: morir en casa, entre el tabú y la falta de recursos. En el ABC, hasta un 75% de las personas desea morir en casa. En otro recorte del Mundo dice: el hospital en casa. En Ciudadanos, el hospital está en mi casa y el ingreso en casa es más eficaz, seguro y satisfactorio. Y en el Noticias de Navarra, la pregunta: ¿morir en casa o en el hospital? San Juan de Dios, que es el hospital donde en Pamplona están los enfermos de cuidados paliativos, detecta una tendencia al alza de enfermos terminales a morir en el domicilio. Esto es del año 2015, perdón. Entonces, en el 2014, un 55%. Y también en la literatura se aborda el tema. En La soledad de los moribundos, que es un ensayo, el autor finaliza el libro con esta frase: ¿qué hace uno cuando sabe que los moribundos preferirían morir en casa que en el hospital? Pero sabe también que en casa van a morirse antes, aunque quizás sea eso lo que quieran. Quizás no sea del todo superfluo decir que el cuidado de los órganos de las personas se antepone a veces al cuidado de las personas mismas. Y John Berger, en Un hombre afortunado, también escribe: no hay muchos médicos que sepan diagnosticar bien. Ello no se debe a que carezcan de conocimientos, sino a que son incapaces de comprender todos los datos posiblemente relevantes, no solo físicos, sino también emocionales, históricos y medioambientales. Buscan una afección concreta en lugar de buscar la verdad sobre el hombre, lo que podría sugerirles varias. El libro de La soledad de los moribundos, la verdad es que te lo lees en nada y está en internet. Entonces, sí, aunque no, vamos, que se puede leer, ¿eh? Está abierto al público. Me dijo una persona que los de Sarauchont erais muy intelectuales, y entonces yo dije: pues tengo que poner algo de intelectualidad. Y entonces, ¿cómo tomar una decisión adecuada al final de la vida? Bueno, pues según el filósofo Friedrich Ricken, una decisión recta, correcta, adecuada, es aquella que se puede justificar o defender. Entonces, el adjetivo recto implica una relación de los fines y los medios. La ética va más allá del conocimiento de los medios adecuados para un fin. La ética se pregunta por el sentido de la decisión recta y para encontrarlo se requiere la razón que fundamente este sentido. ¿Cómo tomar una decisión adecuada al final de la vida? Pues con sentido común. La muerte es un hecho tremendamente popular. Es la cita certera de que nadie se escapa, ni siquiera los famosos. Y en 2018 pues, le tocó la muerte a muchos de ellos. A algunos les llegó demasiado pronto, como a esta jugadora de baloncesto. A otros les encontró en casa acompañada de sus seres queridos, como esta señora que es mi madre. Y a otros periodistas, gente del cine, pues de la radio, cantantes, científicos, pues han ido falleciendo a lo largo del año. Estas personas que nos dijeron adiós en este 2018, celebridades o otras personas anónimas, pues quiero que por medio de esta diapositiva les rindamos un merecido tributo. En el cine hay infinidad de películas que abordan el tema, desde el enfoque de un médico de familia en Mallorca, la película Las alas de la vida. El médico se llamaba Carlos Cristo y este chico falleció. Tenía una enfermedad degenerativa. Entonces, cuando ya estaba su enfermedad en fase avanzada, habló con un amigo quien hizo un documental, y en esta película se hace toda una pedagogía del documento de voluntades anticipadas, lo que supone rehusar tratamientos médicos, que a veces son desproporcionados, claro, lo que hacen es prolongar inútilmente la vida. Describe muy bien los cuidados paliativos, que pueden eliminar no solo el dolor físico, sino que ayudan a sobrellevar el dolor moral de sentirse inútil con un cuerpo cuyos mecanismos fisiológicos más elementales pues, no se pueden controlar.
Y también tiene un espacio para el amor de sus seres queridos, su mujer, médico también, pues bueno, le cuidó hasta el final. Y bueno, es una película que a mí cuando la vi me gustó. Bambi es la primera película que todos hemos visto de pequeños. Yo no la he visto porque nunca fui capaz de verla hasta el final. Entonces, mis hermanos la veían como 10 veces y mi madre siempre me decía, no, Miriam, tú no, que eres muy sensible. Y es un pequeño cervatillo, recién nacido, tímido e inseguro, que vive con su madre en el bosque y va haciendo amigos, la mofeta, el conejillo, y va aprendiendo grandes lecciones de la vida, pues que se las va enseñando su madre, hasta que un día pues, unos cazadores la matan y la pierde, ¿no? Entonces yo creo que los niños, este es la película en la cual desde pequeñitos, claro, esta es del año 1942, ahora habrá miles de películas, pero bueno, desde pequeñitos empiezan un poco a ver lo que es la pérdida, o cuando se les muere el pajarito, ¿no? Y luego tenemos la película La premiada y dolorosa Amor. Unos actores magníficos interpretan a una pareja de ancianos que tienen que afrontar lo que es el deterioro, la impotencia, el agotamiento y finalmente la muerte. Pero bueno, la muerte provocada de él la maté porque no la quería ver sufrir. Eso no dicen ellos, lo digo yo. En Mar Adentro, que está también basada en una historia real, un tetrapléjico que permanece postrado en una cama durante más o casi 30 años, consecuencia de un accidente, pues desea morir mediante la aplicación de la eutanasia. Entonces la película relata un poco la lucha de San Pedro para lograr que la ley reconozca su derecho a morir. En La dama y la muerte, este es un corto de 8 minutos que una tierna anciana que vive sola en una granja, pues lo que quiere es, está esperando encontrarse con su difunto marido. Es un corto que no tiene letra, solo tiene imágenes. Lo que pasa es que lo he descargado y no sé qué ha pasado, que se me ha ido, pero lo podéis ver en internet, La dama y la muerte. Entonces se desvanece y entonces dice que bien, que ya me voy a reunir con mi marido. Y de repente se despierta y está en una sala de urgencias con un médico arrogante que lo único que le hace es desfibrilar y ponerle tubos por todos los sitios y no le deja morir. Entonces es una frenética pelea con la mismísima muerte para recuperar a toda costa pues, la vida de la anciana. En los demás días, esta es una película que hizo Carlos Agullo, que es un señor que su suegra fue atendida por un servicio de cuidados paliativos del Servicio Madrileño de Salud. Entonces en ella expresa un poco que la lucha por la vida, y entonces es el día a día rutinario, que no es rutina, de este médico, pues cómo va trabajando con los pacientes. Expresa que la lucha por la vida no debe ser un combate contra la muerte, porque tarde o temprano es una batalla perdida. Y esta película nos muestra una de las caras más humanas de la medicina a través de la fortaleza, del sentido del humor y del carisma tanto de los pacientes como de los médicos en estrecha relación. La verdad es que yo creo que para trabajar con cuidados paliativos hay que tener un poco de humor, si no. Y es la ley del 11/2016 del 8 de julio del Boletín Oficial del País Vasco el que nos garantiza los derechos y la dignidad de las personas en el proceso final de su vida. Y en el artículo 12 dice el derecho de las personas a recibir cuidados paliativos integrales y a elegir el lugar donde desean recibirlo. Y aquí en Euskadi, cada 4 años se hace el Plan de Cuidados Paliativos de Euskadi. El último que se ha hecho es este del 2016 al 2020. ¿Dónde queremos pasar el final de vida? En el medio hospitalario. Vale, pues si no tenemos familia o nadie que nos pueda acompañar, pues pueden ir a la Cruz Roja, que es un centro sociosanitario, o a la Fundación Matía. Esto no lo decide el paciente, sino que lo decide un comité de Osakidetza, porque son centros que están concertados. Y estos son pues para pacientes que van a estar media larga estancia. El paciente que quiere estar en el hospital, pero ahora que estoy en esta fase más aguda y luego si estoy mejor ya veré lo que hago, pues dentro del hospital, si es un paciente oncológico, ingresa en la unidad de cuidados paliativos, que está ubicada en el Hospital Guipúzcoa.
Y si es un paciente con una enfermedad crónica avanzada, pero no oncológico, ingresa en el Hospital de Amara en la unidad de lo que llamamos PECROM. Y si el paciente quiere estar en casa, y llamamos casa no solamente al domicilio, sino también a la residencia donde vive habitualmente, o sea, el hogar, pues aquí dependerá un poco del tipo de cuidados o del tipo de patología clínica que tenga. Si los cuidados paliativos son de alta complejidad, pues iremos los equipos de hospitalización a domicilio a su domicilio. Pero si los cuidados paliativos no son complejos, pueden estar atendidos perfectamente por un equipo de atención primaria, quien además, en todo caso, pueden tener contacto con nosotros, que nosotros pues a veces les asesoramos y los guiamos. Y si los cuidados son complejos, pues están un poco ahí a caballo y se valora un poco dónde pueden estar. Y cuando están en el domicilio, pues no solamente es el equipo de cuidados paliativos, sino que son los equipos de emergencias, Osarian. Osarian es una red de consejo sanitario. Es un teléfono en el cual tú puedes llamar, tu médico de cabecera te activa, y, por ejemplo, dice, yo el fin de semana soy tu médico de cabecera y no voy a estar. Entonces te voy a activar Osarian. Entonces los de Osarian, el sábado a la mañana les llaman y, oye, ¿qué tal vais? No sé qué, y les vuelven a llamar el domingo o cuando el médico de cabecera decida. Luego también los servicios de urgencias, tanto los de servicios de urgencia domiciliarios como el hospital o los puntos de atención continuada. Y hay también equipos de atención psicológica. Nosotros en nuestro servicio, aparte de médicos, enfermeras y estar coordinados con los trabajadores sociales, tanto de los ayuntamientos como de Osakidecha, pues tenemos un equipo de atención psicológica que no depende de Osakidecha, sino que depende de la Caixa, pero trabajan con nosotros. Y de esta manera aseguramos la atención continuada de los pacientes 7 días a la semana, 24 horas al día. Me vais a decir que he dicho pacientes complejos o no complejos, pero esto no depende de la subjetividad del sanitario, sino que nosotros utilizamos unas herramientas. Lo que pasa que creo que no es este el foro para decirlas, pues porque esto es más para profesionales. Pero no es que a mí me da el ojo y a ti te pongo en complejo y a ti no. Tenemos ahí. Vale, y os voy a explicar un poquito el servicio en el que yo trabajo. El servicio se llama Hospitalización a Domicilio, es un servicio de médicos y enfermeras que depende del hospital y es una alternativa asistencial a la hospitalización convencional, que lo que hacemos es proporcionar en el propio domicilio del paciente cuidados y tratamientos similares a los que se pueden dispensar en el hospital. Engloba diferentes esquemas asistenciales según el objetivo que nosotros queremos conseguir y dependiendo del estado evolutivo de los pacientes. ¿Cómo llegan esos pacientes a nosotros? Bueno, pues cualquier médico del Servicio Vasco de Salud o puede ser, tenemos también pacientes de la policlínica o del oncológico, nos hacen una interconsulta en papel y luego nos llaman por teléfono. Entonces, nosotros el servicio lo tenemos dividido, los profesionales trabajamos como en 3 escenarios, vamos a decir. Un escenario trabaja pacientes agudos, ya he mirado el reloj, Ángel, aún tengo tiempo. Otro escenario trabaja con pacientes paliativos y otros, en el cual estoy yo en estos momentos, hacemos las interconsultas. Entonces, nos dirigimos a la habitación del paciente y valoramos si ese paciente reúne requisitos para estar con nosotros. Y si reúne, pues lo aceptamos. Y ya pasa al equipo que le va a atender según localización geográfica. Los que nos mandan desde atención primaria, pues entonces lo que hacemos es hablamos por teléfono con los familiares, una vez que el médico nos ha llamado, y nos dirigimos a la casa del paciente y entonces pues valoramos si es para nosotros o no y si es para nosotros lo cogemos. La mayoría son siempre para nosotros. Entonces un criterio para ingresar en el servicio es que tienen que tener un cuidador válido todo el día, porque sí que a los cuidadores les adiestramos a muchas técnicas y cosas, ¿no? Luego que quiera el paciente, por supuesto, y que quiera la familia, que clínicamente estén estables. Me vais a decir, pues si se está muriendo, ¿cómo va a estar estable?
Quiero decir, una persona que está todo el rato vomitando sangre, pues igual no puede estar en casa, porque eso no hay quien lo pueda aguantar, ¿eh? Y luego, pues que tenga algo que sea subsidiario de ser atendido en hospitalización a domicilio. Por ejemplo, nosotros no podemos hacer diálisis a domicilio, ¿eh? Entonces, pues un paciente si necesita diálisis, no puede. Bueno, os voy a poner, aquí dicen que hay internet, pero... Vale, os iba a poner 1 minuto y medio del tráiler de esta película que era Los demás días, ¿sí? Pero el tráiler lo podéis ver en YouTube. Vale, con motivo de este año, en julio del 2018, se realizó en Vitoria-Gasteiz el 12º Congreso Internacional de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, cuyo presidente tenemos el honor de tener aquí, que ha venido desde Vitoria a visitarnos. Alberto, gracias por venir. Y por motivo de esta charla me ha parecido interesante pues, aprovecharme de datos que se dijeron allí. Entonces, la gran mayoría de la población, alrededor de un 70%, prefiere ser cuidado y fallecer en el domicilio. En España los resultados son semejantes a los de los estudios realizados en otros países. Los pacientes más jóvenes, con mayor nivel socioeconómico y o cultural y que realizan voluntades anticipadas, expresan con mayor frecuencia esta preferencia por la muerte en el domicilio. Los compañeros del PADES, el PADES es un servicio de atención a domicilio de cuidados paliativos. De Mollet cogieron los 352 pacientes que habían atendido en el año 2017 y de ellos hubo 163 éxitos. Entonces les fueron, antes de morir, claro, les fueron preguntando conforme ingresaban pues cuál era el deseo inicial de fallecimiento. Entonces un 60% dijo que en su domicilio, un 18% en el hospital y un 22% no sabe, no contesta. De los que no contestaron, pues algunos dijeron, pues, a mí el decidir pues, me impresiona mucho, otros no pudieron decidir por deterioro cognitivo, otros diciendo, pero si cuando llegue el momento ya decidiré, y otros por protección informática. Pero la realidad fue que en el domicilio fallecieron un 41% y un 59% falleció en el hospital. La causa más importante de fallecer en el hospital y no en el domicilio fue por fatiga física o emocional del cuidador, y luego un tanto por ciento más pequeño pues por síntomas de difícil control. Pero del 59% que fallece en el hospital, o sea, del total un 22% ha fallecido en un hospital de agudos, que esto es una, bajo mi punto de vista, aberración, Entonces concluyen que la mayoría de las personas desean morir en casa, pero ese deseo varía principalmente por la sobrecarga física y o emocional del cuidador. Y el trabajo en equipo con el PDA, con el documento anticipado de decisiones, ayuda a conocer y gestionar el lugar deseado de últimos días. Los compañeros de Vic, que es donde se hizo el primer hospital de cuidados paliativos, cogieron los éxitos desde el 1 de abril del 2014 al 1 de abril del 2016. En total eran 89 y eran personas con enfermedades crónicas avanzadas. Entonces, exploraron en 58 personas cuál era el sitio deseado de muerte, y entonces el 60% dijo la casa y 40% el hospital. Pero la realidad fue que en casa fallecieron un 38%, un 43% se fueron a un sociosanitario, que está también muy bien, y un 19% fallecieron en un hospital de agudos. El paliativo que ingresa en un medio hospitalario, en un hospital de agudos, no está bien atendido porque la estrategia terapéutica del hospital de agudos es la curación, no es el confort. Entonces, una vez yo hablé con unos residentes, suelen rotar con nosotros, y yo les preguntaba y les estuve encuestando a ver cuáles eran las causas, y me contestaron que nuestra formación, o sea, la de ellos, está planteada para curar, que se centran en la enfermedad, no en el enfermo,
que no tienen una planificación así de decisiones rápidas, ¿no? Y que para ellos es muy difícil establecer pronósticos. Entonces, si una persona paliativa ingresa en digestivo, por ejemplo, lo que suelen hacer pues es igual encarnizarse, ¿eh? Entonces, hoy en día cada vez, bueno, pues la gente va aprendiendo un poco, pero nos está costando. Y yo un día le oí a una oncóloga que dijo, es que a mí no me han, en la universidad no me han dado formación de cuidados paliativos, a mí me han dicho que yo estoy aquí para curar. Y yo le contesté, pues te habrás llevado decepciones en la vida todas. ¿Cuáles son las razones para estar en el hospital? La principal, la psicológica, que es el deseo expreso del paciente o la seguridad que te da estar en el hospital. Luego hay razones sociológicas, como la ausencia de cuidadores, o que estos sean mayores o sean personas inestables emocionalmente. Razones económicas. Para una persona que tiene muy pocos medios económicos es más barato el hospital que el domicilio, porque en el hospital le dan de comer, le ponen la televisión, no le ponen gratis. Esa era la pega que yo veía en la televisión. Pero claro, si le dices de ir a casa y no tiene una cobertura familiar importante, pues tienen que coger cuidadores. Y los cuidadores caros, no es que sean caros, es que hoy en día todo es caro. Razones administrativas, a la gente cuando está ingresando en el hospital, a los familiares, pues a veces les dan algún permiso y sin embargo si están en hospitalización a domicilio como están en casa, pues no les dan. Y otra de las razones más importantes es la razón médica, o sea, que tengan síntomas de difícil control en el domicilio. Y las ventajas de estar en el domicilio, pues bueno, para el paciente está en su ambiente, acompañado de su familia, conserva ciertas actividades. Cada uno en la vida tenemos unos objetivos que a veces son pequeñitos, pero yo un paciente que tenía muchas ganas de ir a casa y le dije, ¿cuál es el motivo que te lleva a ti a estar en casa, a estar con tus nietos, estar con los hijos? Y dijo, no, tenemos una piscinita pequeña y meto ahí los pies y chapoteo, ¿no? Sí, entonces, bueno, pues cada uno tiene sus pequeños objetivos. En casa cada uno lleva sus horarios habituales, no va la enfermera a las 6 a ponerte el termómetro, participa en las decisiones, ¿no? Y conserva su autonomía y su dignidad. Pues para la familia también pueden distribuir mejor el tiempo, también participan en las decisiones y sobre todo cumplen los deseos del ser querido. Y para los equipos que trabajamos con las familias, el estar el paciente en su entorno te da mucha más cercanía. Descubres nuevos problemas, detectas situaciones de riesgo que en el hospital no las has detectado y ves un poco cuál es la dinámica familiar e interaccionas pues, mucho con la familia y con el cuidador. Yo suelo decir que el tratar a un paciente paliativo en el domicilio es como una cosa sagrada y que los sanitarios nos tendríamos que quitar los zapatos y entrar descalzos, ¿no? Porque entramos a una casa que no es la nuestra, y no sé, me parece que es un sitio pues, bueno, que se merece un respeto y una dignidad. Al doctor Eduardo Bruera, que es uno de los popes de paliativos y trabaja él es argentino, y trabaja en el hospital del Anderson Cancer Center de Houston, le hicieron la pregunta de ¿cuál es el mejor lugar para morir, la casa o el hospital? Y él contestó que depende de la complejidad clínica y del soporte familiar. Pero también dijo, si yo fuera la persona que padeciera esa enfermedad en fase avanzada y cerca del final, desearía que los que me cuidasen tuvieran en cuenta estos deseos, que me traten como un ser humano, hasta el momento de mi muerte, que no solo me contemplen como una estructura biológica, sino que además tengan en cuenta mi dimensión emocional, social y espiritual, que no me dejen morir solo, abandonado por mis seres queridos y por los profesionales, que me cuiden, que las personas que me cuiden sean personas solícitas, sensibles, entendidas, que intenten comprender mis necesidades y que además sean capaces de obtener satisfacción del hecho de ayudarme a afrontar la muerte. Que no precipiten deliberadamente mi muerte, pero que tampoco prolonguen innecesariamente mi agonía, sino que me ayuden a no sufrir mientras llegue mi muerte y que quien me cuide lo haga como le gustaría que le cuidaran a él en su momento.
Entonces, ¿qué es lo que queremos conseguir? Pues que el proceso de morir transcurra con el menor, por no decir sin ningún sufrimiento, que la muerte llegue en el entorno que el paciente elija y con la compañía y privacidad que desee. Si lo hacemos bien, nos sentiremos bien. Este científico presentó en el Congreso un estudio europeo que es el estudio más ambicioso que se ha hecho en Europa, sobre cuidados paliativos integrales, en el que se han analizado 19 iniciativas y se han entrevistado a más de 150 pacientes y sus cuidadores en distintos centros sanitarios de Bélgica, Reino Unido, Hungría, Holanda y Alemania. Y él dice que los resultados avalan que integrar los paliativos en comunidades mejora la calidad de vida de los pacientes y ahorra recursos. Pero bueno, todavía queda mucho por andar y hay que desarrollar sistemas de información, de tecnología, que incluya un abordaje multidisciplinar desde diferentes niveles, no solo lo físico, sino también, como hemos comentado, lo psicológico y lo espiritual. Y al hilo de esto, el presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos dice la importancia de la implicación de la comunidad para lograr el motor de cambio necesario. Yo creo que todas estas personas estemos aquí, pues la verdad es que a mí me enorgullece, y a ti, Iñaki, ni te cuento. Entonces, en 2005, un australiano, Alan Kelleher, experto en salud pública, acuñó el término de ciudades compasivas. Él sostenía que los cuidados al final de la vida no eran algo que se pudiera reducir a los hospitales o a los centros de mayores, sino que es un asunto de todos, de la comunidad. Entonces, en la sociedad cada uno nos podemos preguntar, yo como taxista, ¿cómo puedo ayudar a alguno de nosotros en la atención al final de la vida? O yo como camarero, o yo como ama de casa. Y con este objetivo es un poco como nacen las ciudades compasivas. Hay un dicho que ahora no me acuerdo cómo se dice, que se decía en Zarauz cuando alguien mata al cerdo y intercambiaban los odolquis, pues eso, yo mato el cerdo de mi caserío, te voy a ti y tú matas el tuyo y te doy a mí, ¿no? Entonces esto también sería, no, pero bueno, sería en Argentina hacéis trueque, sí, sería un poco parecido al treque, ¿no? Pues eso, entonces se trata un poco de empoderar a la sociedad para que desarrollen una actitud social, cuidadora, pero también compasiva para atender mejor a las personas al final de la vida. Y esto pues todo desde una perspectiva social, comunitaria y cultural, que promueva un cambio de actitud pues, respecto a la muerte. O sea, que seamos la propia sociedad la que exijamos a los políticos que pongan en marcha equipos sanitarios necesarios, que hagamos charlas, campañas en la calle, en centro educativo. Y en el caso de Zarauz, pues nació Zarauz Herri Zaintzailea y el objetivo del grupo, si no me confundo, porque me invitaron a la presentación, contáis con el respaldo del ayuntamiento, ¿no? Y es crear un espacio pues, para analizar temas, la vejez, la fragilidad o la muerte. Y yo creo que, bueno, que también tenemos que agradecer a los impulsores de estos. Zarauz, lo que nos va a pasar es que encima de ser un pueblo precioso, si encima tenemos esto, todo el mundo va a querer venir a vivir a Zarauz. Y no sé qué vamos a hacer. Y bueno, y se creó también los Death Café, que son un encuentro para hablar de la muerte. Es un espacio de que bueno, se reúnen unas personas con un bizcocho y una infusión o un café. No muchas personas, como unas 20. El próximo es el 24 de octubre a las 6:30 en el Hotel Alameda de Zarauz. Y bueno, pues cada uno habla lo que le sale. Hay una persona que suele, no te voy a decir que moderar, pero bueno, pues está ahí un poco así. Yo la verdad es que fui una vez y me resultó muy interesante, que cada uno pues cuenta su versión de, pues bueno, de cómo ha vivido la muerte de alguien o qué le supone para él la muerte. Me llamó la atención que había un chico bastante joven, pues que también le interesaba el tema de la muerte. Para venir aquí, como el número es un poco limitado, pues creo que hay que hablar con algunos de los organizadores, que entre ellos está Mayarce, Javi Bereciartu, Ángel Irastorza y Iñaki Peña. Y un poco para concluir, pues saber que la fase terminal de las personas plantea dudas. Si alguien habéis venido aquí para aquellos de la varita mágica, os vais a ir defraudados,
porque una de las dudas que plantea es el lugar de la muerte. Pero que lo que nos tiene que importar es que cualquiera que sea el lugar donde la muerte acontezca, nuestro deber es ayudar a que sea apacible, sin sufrimiento, y que el enfermo se encuentre en compañía de sus seres queridos. Un día nos vamos a morir, Snoopy, ¿cierto, Charlie? Pero escucha cómo suena la música. Uy, perdón, la vida. Bueno, tras el fin de esta charla y antes de iniciar el coloquio, a quien realmente quiero agradecer es a los pacientes, a los cuidadores y a los familiares, por todo lo que he aprendido con ellos y de ellos y por haber compartido sus experiencias y emociones. Y también quiero agradecer a mis padres, que además de darme la vida, pues me han permitido que les siga acompañando y que les haya acompañado en este camino. Ellos además han estado en casa hasta el final y la verdad es que dentro de la pena que da la muerte es bonito, tiene cosas bonitas. Yo con mi madre me he despedido, le he agradecido, nos hemos querido, nos hemos perdonado y hemos sentido lo que es el amor de verdad, ¿eh? Y gracias por venir. Yo hay una cosa que no comparto, no con lo que usted dice, sino que, claro, la gente cuando alguien tiene una enfermedad avanzada, es una persona joven, le dice, tú lucha, tú lucha. Yo pienso que todo el mundo lucha, lo que pasa que a veces no se ganan todas las batallas de la lucha. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que el que se muere es porque no ha luchado? Pues encima, pobrecito, ¿no? Claro que quieres vivir, pero no todo el que quiere vivir puede vivir. Entonces sí que hay gente que dice, no, es que eso es muy mental y hace una dieta macrobiótica, tal. Yo conozco gente que ha hecho de todo y se ha muerto igual. Entonces, pues, la varita de la vida no existe. Hemos nacido con una caducidad y encima tenemos aquí una espada de Damocles que nos está diciendo que en cualquier momento nos vamos a morir. Pero ¿qué pasa? Que cuando nos dan un diagnóstico nos damos cuenta de la fragilidad que tenemos. Pero hasta entonces pues bueno, hasta que nos muramos vamos a vivir el intervalo, ¿no? Lo mejor que podamos. Sí, lo que he comentado es que la gente confunde la sedación con la eutanasia, la eutanasia, el objetivo de la eutanasia es la muerte del paciente. La sedación, el objetivo es utilizar fármacos a dosis pequeñas con el objetivo de controlar los síntomas. Pero hay personas que tienen síntomas refractarios, o sea que con medicamentos habituales siguen teniendo ese síntoma, que puede ser pues, un dolor tremendo, ¿no? Entonces, claro, tú ya le has puesto toda la medicación que puedes a las dosis normales, entonces tienes que hablar con el paciente y decirle, pues mira, desgraciadamente tienes un síntoma que con las medicaciones y dosis habituales no lo podemos controlar. Entonces, si quieres que te controlemos este dolor, te tenemos que poner dosis más elevadas y esas dosis indirectamente pues, te van a ir dejando dormidito y una vez que te duermas ya no te vas a despertar. Esto te puede durar 3, 4 días, lo que el cuerpo aguante. ¿Es esto lo que tú quieres para ti? Y hay gente que te dice, no, prefiero vivir un poco más pues porque me quiero despedir de los nietos, de los hijos o lo de tal y a ver cómo va. Y otros te dicen, sí, porque esto yo ya no puedo. Entonces, eso sería sedar. Pero claro, tú no, y el paciente, una vez que está tranquilo y gozo, pues si tiene ese síntoma es porque ya está muy malito, pues se deja marchar, o sea, pero tu objetivo nunca es matar al paciente. Entonces la diferencia entre sedación y eutanasia es que cuando tú a la familia le dices, pues Juan está muy mal, ha pasado muy mala noche, ha tenido muchos vómitos, le estamos intentando controlar los síntomas, pero no podemos, le vamos a tener que poner más medicación, pero tenéis que saber que se irá durmiendo y una vez que se duerma ya no se despertará. Pues eso es una sedación, pero la gente te dice, entonces, ¿le va a hacer una eutanasia? No.
Y hay personas, como dice aquí la compañera, que la sedación la hacen naturalmente, quiere decir, se van sedando, se van durmiendo, pero eso suele ser más en personas mayores que se les va apagando la llama de la vida. Es que, a ver, no todo el mundo en este país se tiene que morir sedado, ¿eh? Quiere decir que... Pasa que antes sí que había gente que se... Yo le he oído, mi abuelo era médico, pero yo le he oído decir que la gente en su pueblo, como son navarros, eran muy britones, en Morentin, o sea, en el pueblo donde él trabajaba y eso, la gente se moría a gritos. Ahora, gracias a Dios, si algo tenemos, pues eso, son tratamientos para poder controlar los síntomas, ¿eh? Pero claro, nos gustaría quitar el dolor y que el paciente estuviera completamente lúcido, ¿no? Entonces todo no se puede. De todas maneras, perdona, al hilo de eso, a mí personalmente no me gusta la palabra sedación, sino que me gusta, le vamos a poner una medicación para controlar los síntomas, porque la palabra sedación a veces la gente, no sé, un poco como que lo malinterpreta.